Saludos, estimadas y estimados. Qué bueno que están viendo este video. Si es así es porque participaron en la asignatura de recursos y medios didácticos en el programa de habilitación docente. Qué bueno. Les había prometido cumplir o más bien hacer este audiovisual a fin de resumir los contenidos tratados en cada encuentro, por lo que sin más preámbulo vamos a iniciar definiendo y diferenciando lo que es un recurso, lo que es un medio y naturalmente la diferencia que existe entre ambos. Sabiendo que un recurso son todos aquellos elementos empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por su parte, los medios educativos son cualquier material elaborado con la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver si nos entendemos. Un recurso puede ser cualquier objeto, elemento, un material del medio, del entorno, del contexto, que se aprovecha para llevar aprendizaje, para transmitir una idea, un conocimiento, mientras que el medio educativo fue pensado, diseñado con el objetivo de generar aprendizajes. Es decir, fue hecho con la intención de aplicarlo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y naturalmente, estos medios y estos recursos, dichos materiales, van a ser utilizados de acuerdo a la estrategia y a la técnica que el profesor va a aplicar en su contenido, en su proceso, en su práctica, ¿no? Pero, ¿qué es en sí una estrategia didáctica? Entendemos más bien que no es más que un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Es decir, para yo seleccionar un recurso, lo hago a través de una estrategia. Pero una estrategia no se puede aplicar sin tener un objetivo, una meta clara, qué es lo que quiero conseguir en mis participantes, en mis discentes. Luego de que tengo una meta, una estrategia definida, entonces vamos a ver cuál es la técnica de la enseñanza. Y la técnica se define como un tipo de acción concreta, planificada por el docente y llevada a cabo por el equipo docente o estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje concretos. Es decir, una técnica es la acción específica que ejecuta el docente conjuntamente, es natural, con sus estudiantes. No es solamente cuestión del facilitador, del maestro. Así que, entendido esto, la estrategia, la técnica, lo que es un recurso, lo que es un medio educativo, entonces procedemos a aplicar o a transmitir los conocimientos para generar aprendizajes significativos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la estrategia viene a ser el macro y la técnica se convierte en la parte micro, es decir, de lo general a lo específico. La estrategia, repito, depende de las metas, los objetivos que me haya trazado, y la técnica son las acciones específicas que voy a aplicar en el aula con mis estudiantes. Es importante aclarar que para aplicar una estrategia específica es sumamente importante haber definido los objetivos, es decir, las metas de manera clara, de manera específica, ¿ok? En un encuentro recuerdo que tratamos el tema de los tipos de recursos, cómo se clasifican los recursos didáctico, pedagógico, y vimos una denominación según su plataforma tecnológica, según el uso que se le dé. Entonces, específicamente quiero hacer hincapié en estos, según la plataforma tecnológica, ya que hoy día aplicamos los recursos de la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TIC o NTIC, nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Así que los materiales o los recursos educativos según o recursos didácticos se pueden clasificar según su plataforma tecnológica como materiales convencionales, audiovisuales y materiales tecnológicos. Repito, materiales convencionales, audiovisuales o materiales tecnológicos, de las nuevas tecnologías. Pero ¿cuáles podrían ser ejemplos de cada uno de esos grupos? Tenemos el caso del material, de los materiales convencionales, que son aquellos impresos, los materiales manipulativos, los juegos, materiales de laboratorio, en el caso de ciencias, por ejemplo. Pero dentro de los materiales impresos tenemos libros, fotocopias, periódicos, documentos, entre otros. Los tableros didácticos como la pizarra, los franelógrafos, los papelógrafos, son materiales convencionales que se siguen utilizando hoy día, no van a desaparecer. Los materiales manipulativos pueden ser los recortables, las cartulinas, siempre se usa cartulinas, los juegos de arquitectura, juegos de sobremesa, todos estos son materiales convencionales. Los audiovisuales, por su parte, son imágenes fijas proyectables, uno de ellos, ¿no? Y entre esto podemos ver la diapositiva, muy utilizada en todos los niveles, las fotografías, y también otro grupo que pertenece a los materiales audiovisuales son los sonoros, que son los casetes, ya en desuso naturalmente, los discos compactos o CD. Un programa de radio. Un programa de radio es un material audiovisual sonoro. Audiovisual sonoro. Porque, debo aclarar, dentro de los audiovisuales tenemos tres categorías, que son fijas proyectables, sonoros y audiovisuales. Entonces, dentro de los sonoros tenemos la radio educativa. Y como materiales audiovisuales tenemos los montajes de audiovisuales, naturalmente, las películas. Un cineforum es una estrategia que se aplica utilizando el recurso película. Y también, o un video, naturalmente, videos por sí solo. Y los programas de televisión, un programa de televisión que en el último encuentro tuvimos la oportunidad de disfrutar de un programa ahí improvisado, y creo que rompimos paradigma, ustedes como equipo, como grupo que se forma en la habilitación docente, y fue una evidencia de que los programas de televisión son estrategias que se pueden utilizar con recursos tecnológicos, audiovisuales, para llevar un contenido y así con ello generar aprendizajes significativos y competencias en los alumnos. Otro material de plataforma tecnológica, otro recurso didáctico de plataforma tecnológica son las nuevas tecnologías. Pero ¿qué incluye? ¿Cuáles se consideran recursos didácticos que encajan dentro de las nuevas tecnologías? Repito, conocidas como NTICs. Son los programas informáticos, un software, Word, por ejemplo, un procesador de texto, Excel para llevar cálculos sencillos, básicos, complejos, los servicios telemáticos como una página web, los servicios que ofrece la internet como correo electrónico, el chat, los foros, las news, etc. Y la televisión y video interactivo son considerados de la nueva tecnología. Es decir, hacer un programa, simular un programa de televisión en el aula es un recurso audiovisual. Ahora, utilizar la televisión como medio de comunicación masiva, un dispositivo, y verlo en el aula, por ejemplo, analizar, ver un programa de televisión en vivo o pregrabado,
es un recurso de las nuevas tecnologías. Entendido esto, vamos entonces a tratar otro tema que lo vimos en uno de estos encuentros bien interesante y que debemos tratar de aplicar en nuestra práctica cuando estemos en las aulas, es la clasificación de otro tipo, ¿verdad? La clasificación de los recursos didácticos, y es según su autoría. Y los recursos didácticos, según su autoría, pueden ser de elaboración propia o elaborados por otros profesionales, que pueden ser profesores o profesionales de diferentes áreas que se han dedicado a transmitir los conocimientos y experiencias que han adquirido a través de los años en su práctica profesional. Hay unos dispositivos también que se pueden considerar como materiales o recursos didácticos dentro de los audiovisuales. Podemos mencionar las bocinas o altavoces, como se conoce en Europa, también los micrófonos, la radio, ya lo había dicho, un CD, un teléfono móvil, un celular es considerado un recurso audiovisual de las nuevas tecnologías. Y de la imagen fija, ya lo había dicho, una pantalla extensible, una pizarra, no importa la tecnología de la pizarra, es un material de imagen fija, siempre que no sea una pizarra inteligente, una pizarra digital. Y los materiales gráficos, una cámara de video, por ejemplo, a mi espalda tengo por acá un trípode, y también pueden ver unos micrófonos ahí. Siempre uno lo utiliza como recurso para este tipo de trabajo, por ejemplo, hacer un video. Y dentro de los materiales gráficos tenemos la cámara de video, carteles, los cómics, una fotografía, una gráfica. Hay que establecer la diferencia entre una fotografía y una gráfica. Una gráfica puede ser un dibujo, líneas, trazos, ¿verdad? Una gráfica puede ser un documento, un dato estadístico, gráfica estadística, ¿verdad? Donde hay porcentajes, valores, variables, muestras. Entonces, una fotografía, su nombre lo indica, necesitamos una cámara para poder obtenerla, ¿no? Y aunque hay fotos habladas que son gráficas que hacen una imagen, se convierte en una imagen de algo o de alguien. Y las ilustraciones también, naturalmente. También otro tema tratado en estos encuentros que cada uno nos disfrutamos, yo como facilitador, ustedes como participante, enriquecedora de verdad cada encuentro. En los medios auditivos pueden ser la voz, una grabación. Los materiales de imagen fija son los cuerpos opacos, proyector de diapositiva, hoy llamado proyector multimedia, fotografía, transparencias, proyector de pantalla, son cosas diferentes. Material gráficos, los acetatos, los carteles, la pizarra, rotafolio. También los impresos pueden ser un libro, un periódico, etc. Materiales mixtos o audiovisuales tenemos las películas, los videos. Estoy resumiendo lo tratado anteriormente. Y los materiales tridimensionales tenemos objetos tridimensionales donde tienen más desde diferentes ángulos se pueden observar e identificar. Y materiales TIC, programas informáticos, ya lo había dicho, los software. Un hardware también puede ser un material didáctico, incluyendo la pizarra digital. Como ven, la pizarra tradicional, la verde, la de tinta, la de marcador, la magnética, son considerados materiales de imagen fija, pero la transición que hubo de una pizarra de esta naturaleza a la pizarra digital, ya la digital no cae dentro de la categoría de imagen fija, sino como un recurso, un material de las nuevas tecnologías. Entendido esto, pasamos a un tema que también tratamos en el aula y que ya conocemos, ya que hemos pasado por diferentes niveles educativos, y es el tema de la comunicación. En este caso, hacemos un enfoque a la comunicación efectiva en el aula, específicamente en una práctica pedagógica. Y me refiero, voy a hacer énfasis, voy a hacer hincapié
en las barreras de comunicación áulica, es decir, cómo, qué obstáculos existen que me impiden llevar una comunicación efectiva, que me impiden transmitir un mensaje de manera efectiva y que mi receptor pueda decodificar y yo confirmar que sí está asumiendo, entendiendo lo que quise decir. Dentro de las barreras hay una clasificación amplia de la comunicación que es aplicable también al ejercicio docente, y tenemos las barreras ambientales, un ruido, una maquinaria al exterior del aula, una persona, un grupo de personas hablando, el ambiente, ¿no? Tenemos las verbales. Yo no puedo comunicarme con usted en un idioma que usted no maneje. Entonces, debemos hablar el mismo idioma para poder tener una comunicación efectiva. Las interpersonales también tienen que ver con una barrera que limita la comunicación. Y las semánticas, ¿no? Las barreras físicas son otro tipo de barreras que se da, y es cuando yo no puedo hablar con usted de un contenido didáctico si usted está del otro lado de la pared. No nos vamos a entender. Entonces hay barreras fisiológicas también, con una persona con dificultades de expresarse, es difícil de entender. Por ejemplo, hay síntomas, hay situaciones de tartamudeo, por ejemplo. Entonces ya se convierte en una barrera comunicativa, ¿no? Entre otras. El tema de las TIC, que majestuosamente lo socializamos un equipo ahí en el aula. Las TIC, ¿pero qué son las TIC? T y C. Bien es sabido por todo que son un conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunicacional. Las TIC, sirven para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información mediante códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, sonido, video, entre otros. Esto constituyen las TIC. ¿Ok? Hay que reconocer las características de las TIC para poder seleccionar un recurso adecuado dependiendo del contenido que voy a tratar y de las metas, los objetivos trazados con mi grupo de estudiantes. Y las TIC se caracterizan por ser inmateriales, es decir, son lógicas, es decir, se pueden llevar, se pueden descargar, se pueden tener como un elemento lógico que utilizo en el aula, bien una diapositiva, etcétera, etcétera. Las TIC también son interactivas, es decir, hay doble canal, le permite a usted que el participante se involucre, se sienta parte del proceso como un ente activo. Pero también en las TIC hay interconectividad, interconexión, el trabajo en equipo en línea, a través de un foro, a través de un chat, los grupos de WhatsApp, es decir, son interactivas, ¿no? Hay interconexión, instantaneidad, a través de los recursos TIC llevados a las aulas, se da instantaneidad, donde un alumno me escribe, me hace una pregunta, inmediatamente no hay que esperar a un encuentro presencial para darle respuesta. Entonces, gracias a la TIC hay esa comunicación interactiva con respuesta inmediata, ¿no? Y la digitalización, que está mezclada a lo inmaterial, si los contenidos, los materiales están disponibles para el público, para los actores, de manera digitalizada, están en internet, se descargan, se socializan, se comparten. La innovación, cuando yo aplico TIC, una de las características es que estoy innovando, estoy llevando contenido de una manera diferente a mis alumnos, innovando, ¿ok? Utilizando celular, utilizando proyector,
utilizando plataforma educativa, utilizando blog, etcétera, etcétera, etcétera. Y también las características, otra característica de las TIC es la diversidad. Y cuando digo diversidad lo puedo enfocar desde dos perspectivas. Diversidad de recursos para un contenido específico y atiendo a la diversidad en el estilo comunicativo de mis alumnos. Es decir, yo cuando utilizo recursos TIC estoy prestando atención a la diversidad, al alumno que aprende escuchando, al alumno que aprende viendo, al alumno que aprende haciendo. ¿Ok? También las TIC tienen un amplio alcance. Las TIC no tienen fronteras, no tienen límites y no importa la hora, el alumno puede consultar, puede ver de nuevo en el caso de un video, ponerlo en pausa, interactuar. ¿Okay? También hay mayor influencia sobre los procesos. Como ya he dicho, cuando utilizo recursos y materiales de las TIC, de la tecnología de la información y la comunicación, estoy dando la oportunidad de que mis participantes sean activos, se conviertan en protagonistas del proceso, se sienten parte del proceso. Porque como bien hemos dicho, se generan aprendizajes significativos haciendo y por tanto, en consecuencia, se generan competencias laborales y la tendencia a la automatización. Es decir, yo utilizo, vamos a poner el ejemplo de Excel. Yo puedo utilizar Excel para llevar un control de rendimiento académico de mis alumnos y no tengo que estar utilizando una calculadora sacando promedio, que no. Automáticamente se van complementando o cumpliendo cada criterio, la sumatoria de cada uno de ellos pues me da el resultado en un criterio de evaluación y yo puedo tener respuesta inmediata a mis alumnos sobre su progreso académico. ¿Okay? Pero ¿qué responsabilidad tiene un docente de este tiempo y un migrante más bien, que tenemos bastante en las escuelas, el docente que ya tiene unos años de experiencia pedagógica, pero entonces los está sorprendiendo este auge de dispositivos, de conectividad y de recursos TIC en sentido general? Pues un docente debe diseñar contenido digitalizado. Ya esto de preparar un material, un folleto, de una ficha, ya el alumno de hoy día no aprende de esa manera. No aprende de esa manera. Entonces un docente de este día debe aprender, desarrollar la habilidad de crear o diseñar contenidos orientado a la digitalización, que esté disponible en la web, a través de una plataforma, en un blog, etcétera, etcétera, una wiki. El entorno virtual básico, debe tener dominio del entorno virtual, ubicar, conseguir información de primera mano, confiable, participar, depositar esos contenidos en una plataforma. Entonces debe tener dominio de un entorno virtual, didáctica y diseño instruccional. Yo no voy a utilizar una estrategia, una técnica que le provoque al alumno dormirse en el aula. Debe mantener el interés de este participante, ¿ok? Y, qué sé yo, involucrando los dispositivos electrónicos, la tablet, el celular, la laptop, la internet, motivando, incentivando siempre a la investigación, a la generación de aprendizaje. Introducción a la educación a distancia. Un maestro de este día, no importa el nivel en que esté llevando su conocimiento, un maestro de estos días debe tener dominio de la educación a distancia. No puede limitarse a esperar a un encuentro presencial para debatir un tema, para aclarar dudas. No, la educación a distancia acelera el proceso y téngalo por seguro que el alumno aprende. Nuestros alumnos aprenden, estos que tenemos en las aulas hoy día, que integran la denominada generación Z,
¿ok? La moderación de ambientes virtuales. Un docente de hoy día no es solamente aquel que deposita un material virtual, un documento PDF, una diapositiva, un documento Word, un enlace, un vínculo. No, debe moderar esos ambientes, crear actividades de interacción, crear actividades que el alumno debe desarrollar y moderar, convertirse en un tutor facilitador de todo el proceso. No puede quedarse en el mero hecho de colocar contenido, ¿ok? Y los entornos virtuales avanzados, es decir, debe tener un poquito, no hay que exagerar en esto, pero sí de dominio técnico de lo que es una configuración de internet, de si se me fue internet yo debo buscar la causa, ¿verdad?, para resolverlo, la propia configuración de contenido de cursos, los denominados cursos en plataforma, que no es más que una materia, ¿verdad? Entonces debe tener un poco de conocimiento de estos temas técnicos propiamente, tecnológicos, ¿no?, que van más allá de lo educativo. Otro tema tratado en el aula fue el tema de Internet. Pero Internet como herramienta educativa, no Internet como un servicio, Internet como una novedad, Internet como un medio de comercializar. No, 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 no. Vamos a enfatizar en Internet como herramienta educativa y los servicios que estos nos ofrecen, que están disponibles ahí de manera gratuita para ser llevado o utilizado en el aula y aprovechado naturalmente. Y Internet, les recuerdo que surgió en el año de 1969 en medio de la Guerra Fría entre Rusia, la Unión Soviética, y Estados Unidos, y que solamente eran 4 computadoras conectadas en 4 estados diferentes de Estados Unidos, en universidades, en los laboratorios, y estaban conectadas entre sí. Este proyecto, pues como proyecto desarrollado, se le denominó ARPANET. Dentro de los servicios que ofrece la Internet y que podemos utilizar de manera efectiva en el proceso pedagógico, vemos el correo electrónico, donde podemos comunicarnos con nuestros discentes de manera asíncrona, es decir, él me envía un correo, yo le respondo en cuanto lo vea, no necesariamente en el mismo instante, asíncrona o asincrónica, ¿no? La mensajería instantánea, que puede ser síncrona y asíncrona, o sincrónica y asincrónica, un chat, por ejemplo, es una mensajería instantánea. El videoconferencia, donde yo puedo conectar con otro grupo, con otra persona y debatir un tema, socializar un tema, buscar ideas, compartir ideas. Entonces, ejemplo de ello tenemos la plataforma de Skype, el propio Moodle como plataforma educativa tiene algunas herramientas como el Big Blue Button y el WizIQ, son utilizados para videoconferencia. También la facilidad que nos da Internet para descargar programas ejecutables, aplicaciones que podemos utilizar en el aula. Y otro servicio muy utilizado es el comercio electrónico, que nos da la facilidad de promover, vender, comprar productos y servicios a través de la web. Las news o noticias que pueden ser utilizadas en el aula de manera efectiva, y la educación en sentido general, es decir, las redes sociales, los blogs, las wikis, los videotutoriales a través de la plataforma de YouTube y otras, nos han venido a facilitar la vida en los procesos pedagógicos y pueden ser utilizados, aplicados en las aulas de manera efectiva. Un tema y último tratado en el aula, en el último encuentro, fue el tema de los recursos de enseñanza abierta. Un recurso educativo abierto, así se llama, REA, recurso educativo abierto. Y debo diferenciar entre un recurso educativo abierto y un aprendizaje abierto.
Son cosas muy diferentes. A ver, este último, el aprendizaje abierto, tiene que ver con los contenidos. Es decir, además de los contenidos, me da los servicios educativos, los materiales en línea diseñados especialmente para un fin, el apoyo al estudiante de parte del facilitador de la institución, y también lleva a cabo el proceso de evaluación. Todo en línea, son aprendizajes abiertos. Sin embargo, un recurso educativo abierto solamente se concentra en los contenidos. Deposito, creo, diseño, desarrollo un contenido y ya. No sé quién lo va a utilizar, no sé cómo lo van a aplicar. Yo creo un contenido, puede ser un manual, un folleto, un video tutorial, una charla. Eso es un contenido didáctico, pero el uso que le vaya a dar a partir de ahí no tiene que ver con un seguimiento al alumno, con otro material adicional que lo pueda complementar, no tiene que ver con una evaluación. Es decir, si le incluyo todos estos procesos o subprocesos, entonces estoy hablando de un aprendizaje abierto. ¿Ok? Y me voy a dar la libertad de citar un ejemplo de cada caso. Para el primero, que es el recurso educativo abierto, tenemos un video tutorial colocado en la plataforma YouTube, por ejemplo. Un video tutorial es un recurso educativo abierto, porque todos tenemos acceso de manera gratuita, ¿no? Sin embargo, para el aprendizaje abierto podemos citar los MOOC, Massive Open Online Course, es decir, un curso masivo abierto en línea es un ejemplo de un aprendizaje abierto, porque además de los contenidos, es decir, en un MOOC se ejecutan, se aplican, se utilizan recursos educativos abiertos, pero también se acompaña al participante, se le asignan tareas, hay interactividad, hay evaluación. Entonces es un aprendizaje abierto, ¿ok? Entendido esto, un recurso educativo abierto se caracteriza por sus principios básicos, que son reutilizable, es decir, yo consigo un recurso educativo abierto y puedo utilizarlo una, otra y otra vez. Redistribuible, es decir, puedo compartirlo, lo encontré, lo ubiqué y puedo redistribuirlo con mis colegas, con estudiantes, un poco para adelante, ¿no? Revisable, yo puedo revisar un recurso educativo abierto, puedo confirmar la fuente de donde viene, ¿no? Comparar con otras fuentes. También un recurso educativo abierto es remixable. ¿Qué implica remixable? Vamos a llevarlo a un español un poco más llano, y me refiero a remixable, que se puede mixear, mezclar, combinar contenido y con ello desarrollar una práctica educativa. Remixable, remezclable, ¿no? Y retenible, es decir, yo puedo conseguir un recurso educativo abierto disponible en la web y dejarlo local en mi equipo, mantenerlo conmigo y utilizarlo, como ya había dicho, reutilizable, ¿no? Mantenerlo conmigo y utilizarlo tantas veces sea necesario, ¿no? Pero todo esto atiende al tipo de licencia con que sea publicado dicho contenido. Es decir, los recursos educativos abiertos tienen licencia, y esas licencias son las que conocemos como los Creative Commons. Creative Commons, ¿ok? Y hay una categoría amplia que en esta ocasión no voy a desarrollar, pero sí lo vimos en el aula. Entonces, los Creative Commons son los tipos de licencias que hay: reutilizable, que hay publicable, republicable, que hay modificable. Esos son los tipos de licencia que maneja un recurso educativo abierto. Bien, estimadas y estimados, hasta aquí este video. Espero les sea
de mucha utilidad para los fines que ya saben y para que lo mantengan en su dispositivo, ¿no? Y esperando que el hecho de haber compartido estos encuentros en este programa, pues, y en esta asignatura específicamente, les sea de utilidad y que no lo dejen colgado en un certificado que le avala que usted ya se habilitó como docente, sino que lo aplique en el ejercicio docente, pedagógico con sus alumnos. Vamos a romper paradigmas. Hagamos la diferencia.